Bienvenidos, comunidad de relatos ecos escalofriantes. Un fuerte saludo a todos los que nos siguen desde siempre y a los que se unen hoy a nuestra familia de amantes del misterio y el terror. No se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse nada, dejar su comentario con el emoji que más les represente mientras escuchan. Darle un like enorme y compartir este relato en todos sus grupos porque el terror se comparte y no hay nada mejor que vivir estas sensaciones junto a quien más queráis. Hola comunidad, soy Adela. Desde siempre mi abuela me dijo que nunca comas nada de lo que te regalen en casa, menos si esa persona no es de tu entera confianza. Me decía que el mal a veces viene disfrazado de cariño, que se esconde en platos calientes, en dulces empaquetados, en aromas que parecen inocentes pero llevan consigo sombras que nunca se van. Uno nunca sabe dónde se esconde el mal, y hoy les platicaré mi historia, la que me marcó para siempre y que me hizo entender que algunas maldades están más cerca de lo que imaginamos. Hace unos 7 años conocí a mi esposo, Julio. Él era todo lo que una mujer podría desear. Cariñoso, trabajador, siempre dispuesto a protegerme. Cuando fuimos novios todo era normal, lleno de risas, paseos por la playa y planes para el futuro, pero siempre había algo que oscurecía nuestro camino, mi suegra, Elena. Desde el primer día que la conocí su mirada me heló la sangre. No fue un rechazo evidente, sino algo más sutil, más aterrador. Me miraba como si yo fuera un intruso en un espacio que solo le pertenecía a ella, como si su hijo fuera un objeto que yo me estaba apropiando. Siempre hacía comentarios malintencionados entre dientes. ¿Esa blusa te queda bien? Parece un poco grande para ti. Julio nunca comió eso cuando vivía conmigo. No sé cómo lo aguantas. Seguro que no sabes cocinar lo que a él le gusta. Siempre era muy despectiva, como si con solo sus palabras pudiera hundirme en la tierra. Cuando íbamos a verla los domingos, se sentaba en el extremo opuesto de la mesa. Nunca me pasaba la comida, ni siquiera me miraba a los ojos. En fiestas o reuniones familiares, me ignoraba completamente, como si no existiera. Si llegaba a hablarme, su voz tenía un tono frío, casi siniestro, que me ponía la piel de gallina. Con el tiempo entendí que no me quería, que para ella yo era una amenaza. Mi novio en ese entonces siempre me defendía, me daba mi lugar en su vida y en su familia. Pero yo prefería tratar de no provocar problemas, de ser amable, aunque ella no lo fuera conmigo. A pesar de que mi suegra no me quería, traté de sobrellevarla, de pensar que con el tiempo las cosas cambiarían. Pasaron 2 años y mi novio Julio se convirtió en mi esposo. Como les digo, mi esposo siempre me dio mi lugar, siempre estuvo de mi lado y fue por eso que decidimos tener nuestra propia casa, un poco alejada de donde vivía ella, más que nada para marcar límites claros. Para que pudiéramos construir nuestro hogar sin que su sombra llegara hasta nosotros. La casa era pequeña pero acogedora, con un jardín, donde planté flores de colores y un comedor, donde soñábamos con recibir a nuestros hijos algún día. 6 meses después de casados, el sueño se hizo realidad, me embaracé. Mi esposo y yo estábamos tan felices que no podíamos creerlo. Compramos libros sobre maternidad, empezamos a decorar el cuarto del bebé con pinturas de animales del bosque y cada noche hablábamos con mi panza, contándole cuentos y diciéndole lo mucho que lo queríamos. Pero la felicidad no duró mucho. Al tercer mes de embarazo, mi suegra apareció en nuestra puerta sin avisar. Recuerdo que el día estaba nublado, un viento frío azotaba las ventanas y cuando abrí la puerta, ella estaba ahí, vestida de negro, con una bolsa grande en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa tensa, casi forzada, que me dio escalofríos. Vine a felicitarte, mija, dijo con una voz que no reconocí. La noté rara, extraña, sus ojos estaban más oscuros de lo normal. Tenía manchas oscuras en las manos que antes no había visto y olía a algo parecido a tierra húmeda y hierbas amargas. Llegó con regalos para el bebé, ropitas de color blanco que parecían muy viejas, como si las hubiera guardado por años, y unos juguetes de madera que tenían símbolos grabados que no entendía. También me llevó suplementos para embarazadas en frascos de vidrio sin etiquetar, con polvos de color marrón oscuro que olían a tierra quemada. Es una mezcla que me enseñó mi madre, es muy buena para el bebé, me dijo, mientras me los entregaba, y su mirada se posó en mi panza con una intensidad que me hizo retroceder. Incluso días después, empezó a venir todas las semanas, siempre con algo en la mano, pastel de vainilla con un aroma demasiado fuerte, galletas que tenían puntos negros en su interior, sopa de pollo que parecía más oscura de lo normal. Pero la verdad no creía mucho en su cambio súbito, esa sensación en la mitad del estómago que mi abuela siempre me dijo que debía escuchar no me dejaba descansar. Mi esposo me decía que a lo mejor su mamá ya había cambiado, que ahora que vendría un nieto todo sería diferente, pero yo sentía que algo no estaba bien, que detrás de esa falsa amabilidad se escondía algo terrible. Decidí hacer caso a mi instinto. Cada vez que se iba, tomaba todo lo que me había dado y lo tiraba directamente a la basura de la calle, lejos de nuestra casa. Los días pasaban y mi suegra se notaba cada vez más y más extraña. Empezó a llegar más temprano, a quedarse horas mirándome mientras cocinaba o veía la tele. Siempre en silencio, con sus ojos fijos en mi panza como si pudiera ver lo que había dentro. Me hacía preguntas extrañas. ¿El bebé se mueve más por la noche o por el día? ¿Has sentido algo raro cuando estás sola en casa? ¿Te han aparecido animales extraños cerca de la casa? Cosas que de verdad me hicieron sentir más y más convencida de no comer nada de lo que ella me diera.
Una vez la encontré en el cuarto del bebé, tocando las paredes con sus manos y murmurando palabras que no entendía. Cuando me vio se sobresaltó y dijo que estaba preparando el espacio para el pequeño. Ese día supe que no estaba equivocada, algo andaba muy mal. Cuando tenía casi 5 meses de embarazo, una tarde lluviosa, mi esposo llegó a casa con una caja de cartón que olía a vainilla y fresas, justo lo que yo había estado deseando desde hacía días. Solo encontré en la puerta de tu pastelería favorita, me dijo sonriendo. Ellos me lo entregaron y dijeron que era un pedido especial. Yo no desconfié de él, ni siquiera le pregunté más detalles, ya que yo le había dicho que tenía muchas ganas de un pastel de vainilla con fresas y él me lo había traído. Estaba tan emocionada que no pensé en nada más. Ese día en la noche, después de cenar, corté una rebanada grande. Estaba delicioso, pero tenía un sabor ligeramente amargo, no estaba tan dulce como siempre. Además, noté que en la crema había pequeños hilos negros que parecían hierbas picadas, pero pensé que era parte de la decoración. Habían pasado exactamente 2 horas cuando empecé a sentir algo raro. Primero fue un hormigueo en mis manos, luego un frío que subió desde mis pies hasta mi vientre. Después vinieron los dolores, tan fuertes que me doblé por la mitad, gritando de dolor, mientras me agarraba mi estómago como si pudiera detener lo que estaba pasando. Mi esposo escuchó mis gritos de dolor, él se estaba bañando en el baño de arriba y salió corriendo con el pelo mojado y sin terminar de vestirse. Me encontró en el suelo del comedor, agarrándome mi panza, con sudor frío cubriendo mi rostro, y ya estaba en un charco de sangre que se extendía por el suelo de madera. Se vistió lo más rápido que pudo, llamó a la ambulancia y me cargó en sus brazos como si yo fuera un cristal que se pudiera romper. Cuando llegué al hospital, los médicos me dijeron que ya había tenido un aborto, que el bebé no había tenido ninguna posibilidad. Mi esposo se derrumbó en una silla, llorando como un niño, y yo no podía con tanto dolor, con la sensación de haber perdido a mi pequeño, de haber fallado como madre. Al día siguiente, mi suegra llegó al hospital. Pensé que venía a consolarnos, pero cuando entró en la habitación, vi esa misma sonrisa tensa en su rostro, esa mirada oscura y cruel. Tal vez no estaba destinado a ser, dijo con una voz fría, quizás tú no eres capaz de darle a Julio el hijo que se merece. Fue solo a burlarse, a clavar más el puñal en mi corazón. En ese momento, yo pasé del dolor al odio desmedido, sentí una rabia tan grande que nunca había sentido antes. Empecé a preguntarle a mi esposo que dónde había comprado el pastel, que eso fue lo que me provocó el aborto. Que seguro que su madre tenía algo que ver. Mi esposo no quería creerlo, pero al ver mi dolor decidió investigar. Fue a la pastelería y ellos le dijeron que nunca había hecho un pastel para mí ese día, que ni siquiera tenía fresas porque no eran de temporada. Al preguntarle a los vecinos, uno le dijo que había visto a una mujer de negro dejando una caja en la puerta de nuestra casa justo antes de que él llegara a ver a su madre. Con la ayuda de un detective privado, descubrimos la verdad más aterradora de todas. Mi suegra se había enamorado de su propio hijo de forma enfermiza desde que él era pequeño. Una obsesión que la había llevado a sumergirse en la brujería negra desde hacía años para mantenerlo cerca, para asegurarse de que nadie más lo quisiera como ella. Cuando se enteró de que él me quería, decidió que yo era un obstáculo que debía eliminar. Primero con desprecios y comentarios hirientes, luego con hechizos para hacer que nuestro matrimonio fracasara. Y cuando se enteró de mi embarazo, su locura creció hasta límites insospechados, decidió acabar con la vida de mi bebé para volver a tener a su hijo solo para ella, para que su amor puro fuera el único que importara en su vida. El pastel que él me trajo, no lo había comprado, su madre se lo había entregado diciendo que era de mi pastelería favorita, pero en realidad lo había preparado en su casa, en un pequeño altar que tenía en su sótano, mezclando hierbas prohibidas. Polvo de huesos de animales, agua de un río que ella consideraba sagrado y una hebra de mi cabello que había cogido de un cepillo que le había prestado una vez. Los médicos confirmaron que en mi organismo habían encontrado sustancias tóxicas que no pertenecían a ningún alimento normal, sustancias que se usan en rituales de brujería negra para provocar abortos y malas energías. Mi esposo juró cortar todo tipo de relación con su madre, y con la ayuda de un curandero que conocimos gracias a una amiga de la infancia, nos protegimos con rituales de luz, quemamos ahumerios de copal y romero en cada rincón de nuestra casa. Pusimos una cruz de palma bendita en la puerta principal y nos hicimos un amuleto con semillas de higuera que debíamos llevar siempre con nosotros. El curandero nos dijo que la brujería negra siempre vuelve sobre quien la ejerce, que cada hechizo que lanza una persona contra otra termina consumiendo su propia energía, su propia vida, y así fue. Un año después volví a quedar embarazada, y esta vez todo fue diferente. Me sentí fuerte, protegida, como si alguien estuviera cuidándonos desde arriba. Mi bebé se movía con fuerza en mi panza, respondía a nuestras voces, y los estudios siempre decían que estaba sano y fuerte. Nació el 15 de octubre, justo el mismo día que habría nacido mi primer bebé, como si el alma de nuestro pequeño hubiera vuelto a encontrarnos, como si quisiera decirnos que estaba bien, que finalmente podía estar con nosotros. Es un niño hermoso, con los ojos de su papá y una sonrisa que ilumina nuestra casa. Ahora somos felices mi esposo y yo, construimos una vida llena de amor y paz, y de mi suegra ya no supimos nada desde hace años. Nos enterábamos de vez en cuando por familiares que la veían cada vez más demacrada, más cansada, con el pelo blanco y los ojos vacíos, caminando sola por las calles de su barrio, hablando consigo misma.
Dicen que su casa se ha vuelto un lugar oscuro, con el jardín lleno de maleza y las ventanas rotas, como si la misma maldad que ella sembró hubiera consumido todo a su alrededor. Pero yo no la perdono, y mi esposo tampoco lo hará. No podemos olvidar lo que nos hizo, lo que le hizo a nuestro primer bebé. Soy Adela, y esta fue mi historia. No se les olvide suscribirse al canal de Relatos Ecos Escalofriantes, dejar su comentario abajo contándonos si han vivido algo similar o qué les pareció esta historia. Darle un like para ayudarnos a llegar a más personas y compartir este relato con todos aquellos que les gusta sentir ese escalofrío en la espalda que solo los buenos relatos de terror pueden dar. Porque el terror se comparte y juntos vivimos emociones que nunca olvidaremos. Nos vemos en el próximo episodio de Ecos Escalofriantes. Que Dios los bendiga y que las sombras no les sigan en el camino.